este vídeo vamos a explicar el dominio de una función, lo haremos a través de varios ejemplos y vamos a empezar definiendo el dominio de una función real, de variable real, como el conjunto de los números que tienen imagen. En esta animación podemos ver que tenemos dos conjuntos, uno de salida que hemos llamado A y uno de llegada B, y en el que vemos que la función serían las flechas que unen los elementos de A con los elementos de B, y solo vemos que los tres primeros elementos del conjunto tienen imagen, con lo cual estos tres elementos formarían el dominio y los elementos del conjunto B serían el conjunto imagen, o también llamado codominio. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos que calcular el dominio de la función 3 partido x menos 2. Lo primero que vamos a hacer es indicar que el denominador no puede hacerse 0, ya que no podemos dividir por 0 y por lo tanto el número no tendría imagen. Si resolvemos la ecuación, que en este caso es x menos 2 igual a 0, obtenemos como solución el número 2 y por lo tanto el dominio de esta función son todos los números reales menos el 2. Si dibujamos la gráfica de la función podemos ver que al llegar al número 2 la función se parte, es decir que en ese punto tiene una asíntota vertical y por lo tanto el número 2 no pertenece al dominio y el dominio de la función serían todos los números reales excepto el 2. Vamos a ver ahora el ejemplo de una función racional donde el denominador es una ecuación es un polinomio de segundo grado. Lo primero que tenemos que indicar es que tenemos que evitar que el denominador se haga 0. Para ello resolvemos la ecuación x cuadrado menos 4 igual a 0 y obtenemos como soluciones x igual a menos 2 y x igual a 2. Por tanto, el dominio de la función serían todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. Si representamos la gráfica de esta función, obtenemos como en el ejercicio anterior unas asíntotas verticales, en este caso tiene 2, en x igual a menos 2 y en x igual a 2, y el dominio de la función serían todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. En el siguiente ejemplo, la función de la que vamos a calcular el dominio es x partido x cuadrado más 1. Y lo primero que vamos a hacer es indicar que el denominador no se puede hacer 0. Para ello resolvemos la ecuación, pero en este caso tenemos que no tiene soluciones reales. La ecuación sería más o menos la raíz de menos 1, y eso hace que el dominio de la función sean todos los números reales, ya que no hay ninguno para el cual el denominador se haga 0. Si representamos la gráfica de la función podemos ver que es una gráfica continua, que todo número tiene imagen y por tanto el dominio de esta función serían todos los números reales. Bien, en la siguiente cuestión nos encontramos con una función que tiene una raíz, ¿no? En este caso la raíz de x más 3. Bien, en este ejemplo lo que tenemos que evitar es que el radicando sea negativo. Siempre que veamos una raíz tenemos que poner que x más 3 en este caso sea mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad y obtenemos que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Por tanto, el dominio sería el intervalo cerrado desde menos 3 hasta infinito. En la representación gráfica de la función podemos ver que los números mayores o iguales que menos 3 tienen imagen, cosa que no sucede para los números más pequeños que menos 3. Vale, ahora vamos a resolver un ejercicio similar al anterior, pero tiene una peculiaridad. En este caso, se trata de calcular el dominio de la función f de x igual a 4 menos x. Como en los anteriores, en los que nos hemos encontrado con raíces, indicamos que el radicando no puede ser negativo. Dicho de otra forma, 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Y en este caso, si pasamos la x hacia la derecha de la desigualdad, obtenemos que 4 es mayor o igual que x. O lo que es lo mismo, que x es menor o igual que 4. Hay que tener un poco de cuidado con las inecuaciones que empiezan por signo negativo porque suelen provocar bastante error a la hora de calcular el intervalo.
correspondiente. Si representamos este intervalo, entonces sería desde menos infinito hasta 4 cerrado. En la imagen de la gráfica de la función podemos ver que para los números más pequeños que 4, incluido el 4, la imagen existe, pero no existe imagen de la función para los números mayores que 4. Por lo tanto, el dominio de f de x es desde menos infinito hasta 4 cerrado. Vamos a ver ahora en este ejemplo que tenemos una función con raíces y una función racional que tiene denominador. En este caso, aparte de que el denominador no puede ser negativo, es decir, x más 5 no puede ser negativo, tampoco puede ser 0. Es decir, tenemos que resolver la desigualdad x más 5 estrictamente mayor que 0. Si resolvemos la desigualdad sería x estrictamente mayor que menos 5 y por tanto el intervalo correspondiente sería desde menos 5 hasta infinito. Representamos la gráfica de la función y vemos que a partir de, para números mayores que menos 5 la función tiene imagen, pero en el menos 5 la función tiene una asíntota vertical. Por lo tanto el menos 5 no pertenece al dominio y la forma de indicarlo es poniendo que el intervalo es abierto. Ahora vamos a ver el ejemplo del cálculo del dominio de la función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x. Como en los ejercicios anteriores, cuando hay raíces indicamos que el radicando no puede ser negativo, y en este caso tenemos que resolver la desigualdad x cuadrado menos 3x mayor o igual que 0. Se trata de una inecuación de segundo grado y la vamos a resolver utilizando una de las propiedades de la parábola, porque la parábola es la representación de los polinomios de segundo grado. Entonces la parábola tiene forma de u si el coeficiente de x cuadrado es positivo y tiene forma de u invertida si el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Primero vamos a resolver la igualdad x cuadrado menos 3x igual a 0. Tenemos que las soluciones son 0 y 3 y ahora representaremos estas soluciones 0 y 3, que son los puntos críticos, en una recta real, ¿no? Y como hemos dicho antes, la parábola tiene forma de u, puesto que el coeficiente de x al cuadrado es 1 y es positivo. Y ponemos que las imágenes de esta parábola son positivas cuando están por encima del eje de las x, es decir, en los intervalos menos infinito hasta 0 y desde 3 hasta infinito. Y la imagen de la parábola, que se puede ver en el dibujo, es negativa cuando está en el intervalo 0,3. Por tanto, la solución de esta inecuación es el intervalo desde menos infinito a 0 cerrado, porque en el 0 da 0 y la inecuación era mayor o igual que 0, en el 3 también da 0 y por lo tanto incluimos el 3 hasta el infinito. Vemos que además coincide con el dominio de la función, que es lo que estamos buscando, ¿no? El dominio de la función es desde menos infinito hasta 0 inclusive y desde 3 hasta infinito. Podemos observar en la gráfica de la función que no tiene imagen para los números comprendidos entre el 0 y el 3. Bueno, vamos a resolver un ejemplo similar al anterior, donde el dominio de la función que buscamos esta vez es f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Al igual que antes indicamos que tiene que ser mayor o igual que 0 el radicando. Resolvemos la desigualdad y para ello primero vamos a resolver la igualdad, que obtenemos que las soluciones son menos 1 y 1. Pero esta vez, ahora vamos a representar en la recta real las soluciones menos 1 y 1, pero esta vez el coeficiente de x al cuadrado es negativo, por lo tanto va a tener forma de u invertida. Y esta vez las imágenes de esta parábola positivas van a estar comprendidas en el intervalo menos 1 y 1 y las imágenes negativas van a estar desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Como hemos dicho antes, pues al tener forma de u invertida pasa por menos 1 y 1, el dibujo sería así, y el signo positivo está en los intervalos menos 1 y 1 y negativo
estaría en los intervalos desde menos infinito hasta menos 1 y de 1 a infinito. Y entonces la solución de la inecuación es el intervalo cerrado desde menos 1 a 1, que coincide con el dominio de la función que buscábamos, ¿no? En este caso la función f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado es una semicircunferencia y solo tiene imágenes para los números comprendidos entre el menos 1 y 1. Por tanto, el dominio es el que hemos calculado. Vamos a pasar ahora a un ejemplo donde tenemos que hay una raíz en el denominador que es raíz cuadrada de x cuadrado menos 9 y esta vez el argumento de la raíz no puede ser negativo, pero además tampoco puede ser 0. Entonces la desigualdad que nos proponen es x cuadrado menos 9 mayor estrictamente que 0. Para resolverla vamos a hacer como en ejercicios anteriores. Resolvemos primero la ecuación, obtenemos los puntos críticos que van a ser en este caso menos 3 y 3, los representamos en la recta real, la representación gráfica de la parábola x cuadrado menos 9 tiene forma de u, puesto que x al cuadrado, el coeficiente de x al cuadrado es 1 y es positivo. Las imágenes positivas se encuentran en el intervalo menos infinito menos 3 y de 3 e infinito. Las imágenes negativas de la parábola se encuentran en el menos 3, 3. Como buscábamos que x cuadrado menos 9 fuera estrictamente mayor que 0, la solución es el intervalo menos infinito menos 3 abierto unión 3 infinito, que coincide con el dominio de la función. Que tenemos representado aquí, el menos 3 y el 3 vemos que tienen en ambos casos una asíntota vertical y que no pertenecen al dominio. Por eso lo ponemos en intervalo abierto. Vamos a ver ahora un ejercicio donde en este caso la raíz, el radicando, tiene un polinomio de grado 3. Plantearíamos igualmente la ecuación que fuese x cubo más x cuadrado menos 2x mayor o igual que 0. Resolvemos la ecuación, en este caso las soluciones son menos 2, 0 y 1, y vamos a estudiar los signos. No podemos representar la función como una parábola porque en este caso no lo es, y vamos a estudiar los signos llamando g de x al radicando de esta función en los intervalos que han producido las soluciones de la ecuación, ¿no? En el intervalo menos infinito menos 2 es negativa, lo podríamos comprobar sustituyendo por ejemplo g de menos 3, veríamos que da negativo. Como es un polinomio y es continua y tiene que pasar por el menos 2, por el 0 y el 1, vamos a ver enseguida que van a ir alternando, ¿no? Porque si en el primer intervalo menos infinito menos 2 es negativa, tiene que ser positiva en el siguiente, negativa y luego otra vez positiva. Pero aún así podríamos ir calculando para cada punto, para cada intervalo, los signos de la función, ¿no? En el intervalo menos 2, 0, tomando por ejemplo g de menos 1, tendríamos que es positiva. En el intervalo 0, 1 es negativa. Podríamos considerar por ejemplo g de 0, 5. Y para números mayores que 1, la función va a ser positiva. Podríamos calcular la imagen de g para el 2 y veríamos que efectivamente es un número positivo. Entonces la solución, como buscábamos los intervalos donde la función sea mayor o igual que 0, tenemos que es desde menos 2 hasta 0, unión 1 infinito, y va a coincidir con el dominio de la función. Aquí podemos ver la gráfica de la función g de x, del radicando la función, y como hemos dicho antes, una función continua y es negativa en los intervalos menos infinito menos 2 y 0, 1, ¿no? Esta es la gráfica de la función que nos pedían calcular el dominio. Vemos que efectivamente solo existen imágenes para los números comprendidos entre el menos 2 y el 0. Bueno, por último vamos a estudiar el dominio de una función logarítmica. En este caso el logaritmo decimal de 7 menos x. Debemos indicar que el argumento debe ser estrictamente mayor que 0.
ya que en otro caso no obtendríamos imagen del logaritmo, ¿no? Resolvemos la desigualdad 7 menos x mayor estrictamente que 0. Con este tipo de desigualdades, como ya dijimos en un ejercicio anterior, hay que tener un poco cuidado. Si despejamos menos x hacia la derecha, tenemos que 7 es mayor estrictamente que x, o dicho de otra manera, que x es menor que 7. Y entonces el dominio va a ser el intervalo desde menos infinito a 7 abierto, puesto que la desigualdad habíamos puesto que tenía que ser estrictamente mayor que 0. Si representamos la gráfica de la función, observamos que en x igual a 7 la función tiene una asíntota vertical y que además solo existe imagen para los números más pequeños, estrictamente más pequeños que 7. Ahora vamos a ver también el cálculo del dominio de una función logarítmica. Lo único que esta vez el argumento del logaritmo es una ecuación de una función cuadrática, ¿no? Entonces indicamos que tiene que ser estrictamente mayor que 0 y al ser una inecuación de segundo grado procedemos como en anteriores ocasiones. Resolvemos la ecuación, obtenemos que las soluciones de esta ecuación son los números 2 y 3, representamos las soluciones en una recta real, tiene forma de u al ser el coeficiente de x al cuadrado positivo, la parte positiva se encuentra en los intervalos menos infinito 2 y 3 infinito, puesto que la imagen o la gráfica de esta parábola está por encima del eje de las x y es negativa en el intervalo 2, 3. Por tanto, la solución de la inecuación es desde menos infinito hasta 2 abierto, unión 3 infinito también abierto. Si observamos la gráfica de la función, podemos ver que en el 2 y el 3 tiene en ambos casos una asíntota vertical y que no existe imagen para los números comprendidos en el 2 entre el 2 y el 3. Por tanto, el dominio es el intervalo que ya hemos mencionado antes, menos infinito 2 abierto, unión 3 infinito. Bueno, los últimos dos ejemplos son un poco más rebuscados, ¿no? Ya no son tan típicos como los anteriores, pero aún así los vamos a ver. Nos encontramos en este caso con la raíz de una función racional, que es el argumento sería x menos 3 partido x cuadrado menos x. Aquí tienen que pasar dos cosas. Primero, que el argumento de la raíz tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0, pero el denominador x cuadrado menos 4 no, x cuadrado menos x no puede ser 0. Para ello vamos a hacerlo primero resolviendo todas las ecuaciones, ¿no? Resolvemos la ecuación x menos 3 igual a 0 y x cuadrado menos x igual a 0. Obtenemos que las soluciones son 3, 0 y 1. Y vamos a poner como función g de x al radicando x menos 3 partido x cuadrado menos x y vamos a estudiar los signos, el cambio de signo entre las soluciones que hemos obtenido. Marcamos una recta real, los números 0, 1 y 3, y podemos ir observando los cambios de signo de la función g de x en los diferentes intervalos. El intervalo menos infinito 0, tomando por ejemplo g de menos 1, vemos que es negativa. En el siguiente intervalo 0 y 1 es positiva, podemos comprobarlo haciendo g de 0,5. En el intervalo 1, 0 es negativa, tomando g de 0,5 lo podríamos ver. Y para el tramo del intervalo 3 infinito podríamos calcularlo poniendo g de 4, ¿no? Veríamos que la imagen de g de x en ese caso es positiva. Por tanto, es positiva si x pertenece a los intervalos 0 y 1, ambos abiertos, porque en el 1 y en el 0 se anula el denominador, por tanto no los podemos considerar que pertenecen a la función, al dominio de la función. El 3, sin embargo, sí, porque sí que existe imagen del 3. Al sustituir aquí arriba queda 3 menos 3, 0, y abajo queda 9 menos 3, 6, 0 entre 6 es 0, y por tanto el 3 tiene imagen. Otra forma de ver de resolver esta desigualdad es haciendo una tabla, ¿no? Marcaríamos en la tabla los puntos críticos anteriores, el 0, el 1 y el 3, y pondríamos los tramos más pequeños que 0, entre 0 y 1, entre 1 y 3 y mayores que 3.
La función x más 3 es positiva si el número es mayor que el número para números mayores que 3 y negativa en otros casos. La función igual a x es positiva si los números son mayores o son positivos o mayores que 0. Y x menos 1 es una función positiva para números mayores que 1, como vemos aquí, pero es negativa para números más pequeños. Después, utilizando la regla de los signos, el cálculo del signo de la fracción sería negativo en el primer tramo, positivo entre 0 y 1, negativo entre 1 y 3 y positivo para mayores que 3. De cualquier forma, llegamos a la conclusión anterior, ¿no? Que la fracción es positiva en el intervalo 0 y 1 y 3 infinito. Excluimos el 0 y el 1 porque son las soluciones del denominador. Si representamos la gráfica de la función, tenemos que en el 0 y en el 1 tiene en ambos casos una asíntota vertical, por lo tanto no pertenecen al dominio. Y sí que existe imagen para los números comprendidos entre el intervalo abierto 0 y 1 y para números mayores o iguales que 3.